Bienvenidos a la casa del Señor. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, Jamás seré igual. Gracias, Señor. por siempre me cambió. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gracias te damos, Padre Celestial, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, hermanos. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Te invito a levantar tus manos, a buscar la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a decirle todo lo que está en mi Dios. Todo lo que está en mi Dios, siempre lo exaltaré. Mi vida entera te adora a ti. Me sacaste de tinieblas hacia tu preciosa luz. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre, Señor. Por siempre cantaré de tu amor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Me encanta ver tu majestad allí donde tú estás, y las naciones te adorarán. Pues solo tú, mi Cristo, puedes cambiar mi ser para encontrar tu amor y de tu paz. Para encontrar tu amor y de tu paz. que se escuche tu voz en esta mañana. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Vamos a seguir buscando la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a decirle, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios. muévete en mí. Toca nuestros corazones, Señor. Esta mañana necesitamos de ti. Un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú te mueves en nuestras vidas, Señor, con tu gloria maravillosa, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos, Señor, en esta mañana. Amén, hermanos. Qué linda es la presencia del Señor en esta mañana. Vamos a arrancar este servicio. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que se mueva en nuestras vidas, porque necesitamos a Dios que se mueva en nuestras vidas cada día, ¿no? Vamos a pedirle al Señor, aprovechando su presencia, vamos a pedirle por salvación, por sanidad, a las personas aquí nombradas en esta lista. Vamos a pedir que Dios se mueva también en la vida de Valentino, nuestro hermano que necesita una pronta recuperación. Vamos a creer a Dios por un milagro. Y bueno, acompáñenme a orar en esta mañana. Padre mi Dios, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Padre Celestial, en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Padre mi Dios, te pedimos, Señor, por cada persona aquí nombrada en esta lista, Padre Celestial, que necesita, Señor, de salvación, de sanidad, Padre Santo. Te pedimos que tú te estés moviendo, Señor, también en la vida de Valentino, Padre mi Dios. Necesitamos, Señor, que tú te muevas, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú te estés glorificando, Señor, en cada corazón con tu palabra aquí presente, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú tomes el control y el dominio de este servicio. Y tu pueblo te dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.
Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, hermanos, sean todos bienvenidos. Pueden tomar asiento en esta mañana. Amén, en este domingo, Día del Señor. Amén. Tenemos un par de anuncios hoy a la tarde. Hoy a la tarde tenemos el casamiento de nuestro hermano Federico y nuestra hermana Natalia. Así que es una buena oportunidad para poder invitar a alguien a la casa de Dios. Y todo lo que Dios está haciendo en medio de las familias de la iglesia, cuando toman decisiones correctas, cómo Dios empieza a restaurarlos, los empieza a fortalecer, y el ejemplo de nuestro hermano Federico y Natalia es el mejor ejemplo de la restauración. Amén. Así que ellos dieron este paso de fe, de casarse delante de Dios. Así que hoy a la tarde lo vamos a estar celebrando. A las 6:30 de la tarde la oración, y a las 7:30 de la tarde va a comenzar el servicio en esta tarde. Amén. A la tarde te voy a mostrar, vamos a ver si podemos pasar un par de fotos de todo lo que Dios hizo. Mira, tuvimos evangelismos, se salvaron almas. A ver, perdón, creo que lo tengo acá. Sí. Tengo 2 salvos y 4 datos. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Somos una iglesia que evangeliza, amén, que compartimos la palabra de Dios, y todos los sábados, salvo que haya alguna reunión rara, sí, ¿viste? Pero todos los sábados un grupo de hermanos siempre está evangelizando, y eso hace que podemos decir que siempre estamos evangelizando, amén. Y también ayer tuvimos el discipulado para hombres allá en Loma Hermosa, tremenda predicación. Mirá, se les predicó a los hombres de ser responsables, de alinearnos con Dios y ser hombres comunes haciendo cosas para Dios. Esos son los 3 temas que se hablaron ayer, y es una tremenda administración para los hombres. Amén. Necesitamos hombres responsables. Amén. Me incluyo. Necesitamos hombres que vayan para adelante, necesitamos hombres que se alineen con Dios para que Dios siga haciendo cosas increíbles. Así que tremendo tiempo que tuvimos ayer en el discipulado. Dios le estuvo hablando a varios hermanos acá, y de manera específica también. Así que tremendo tiempo que tuvimos ayer en el discipulado. ¿Está bien? También ayer tuvimos recital. Así que de todo eso después vamos a estar pasando las fotos y contarte todo lo bueno que Dios estuvo haciendo este fin de semana en la iglesia. También tuvimos el ayuno y la oración. Estuvimos ayunando el jueves. Estuvimos ayunando por todo el mes de mayo. Como siempre yo le digo a los hermanos, nosotros no esperamos a tener problemas para orar y ayunar. No esperamos a tener problemas. Vivimos una vida de ayuno y oración constante. Y de hecho, el ayuno del jueves fue para todo lo que va a ser en mayo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Ayunamos y oramos como iglesia, no para abril, sino para mayo. Vamos un mes adelantado diciendo: Dios, te pedimos por el mes de mayo, y oramos por familiares, oramos por la economía, oramos por los obreros, oramos por la iglesia, oramos por las iglesias hijas, oramos por los hijos pródigos. No necesariamente estoy hablando de hijos, puedo hablar del cristiano que a veces se apartan. Oramos por fortaleza, oramos por sanidad, oramos por todo, amén. Y vamos un mes adelantados prácticamente en nuestras oraciones, y siempre le decimos: Dios, necesitamos que vos te muevas, en este caso en el mes de mayo, amén. Así que todo esto estuvo pasando en la iglesia, y lo más increíble es que creemos que Dios nos va a seguir visitando, que Dios va a seguir haciendo milagros, y vos sos parte de todo lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia, amén. Así que hoy a la tarde, 6:30 de la tarde, tenemos la oración, y a las 7:30 comienza el servicio especial. Amén. Vamos a levantar la ofrenda, y recién te hablé acerca de que todos los sábados evangelizamos. Ahora, ¿sabés por qué podemos salir a evangelizar? Porque los hermanos están dispuestos. Pero otra cosa interesante es que tenemos volantes para salir a evangelizar. Compramos nosotros volantes. Ahora, si vos ves los volantes, están buenos. O sea, son chiquititos, pero están buenos. No sé si vos los viste, no es que son una fotocopia en blanco y negro. ¿Está bien? Tienen dignidad, obviamente, porque creemos en un Dios digno. Y todo eso tiene que ver con el dinero. Mira, hemos invertido ahora en luces. Tenemos luces para poner la última guardería y completar la cocina. Hemos ayudado al pastor Ariel, que nos pidió una ayuda que no llegaba. Y realmente, gracias a Dios, teníamos el dinero, obviamente, para poder comprar. Ahora necesitamos comprar el cartel que lo hizo bolsa, el granizo. Literalmente lo hizo bolsa. Así que ahora tenemos que invertir otra vez en el cartel y buscar la manera para que si vuelve a pasar no se rompa. ¿Ven? Pero todo eso, ¿de dónde crees que sale? Ya sé, pastor, ponemos un puestito de chori ahí afuera. No, hacemos una feria dominicana. Tráeme la ropa que no uses y la vendemos. ¿Qué te parece? No lo hacemos, creemos en el dar.
Y acá hay un montón de hermanos y hermanas que están experimentando el mover de Dios en sus vidas financieramente, pero hay principios bíblicos. Así que te animo a que le des al Señor, que ordenes tus finanzas y le digas, Señor, te voy a dar por agradecimiento. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Recibimos a los sugieres en esta mañana. Nuestro hermano Ángel va a estar orando por las ofrendas delante de nuestro Dios. Gracias en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, por tu pueblo, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que van a ofrendar, que van a diezmar. Señor, te pido, Señor, que abras puertas, Señor, y en esta mañana atamos y reprendemos al devorador que viene muchas veces sobre nuestra vida y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a darle a Dios en esta mañana. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 17. Quiero contarte una historia acerca de un espadachín y su espada olvidada. Hace muchos años, en una galaxia, no, en un reino muy lejano, había un hombre que pertenecía al ejército de un reino. Él quería ser, obviamente, el mejor espadachín del reino. Entonces, él entrenaba todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches, prácticamente entrenaba, pero entrenaba la parte física y dejaba su espada al costado. ¿Está bien? Porque él decía, yo necesito tener un cuerpo mejor, una habilidad, destreza. Entonces, pero ya va a haber tiempo para la espada. Resulta que reciben un ataque de un enemigo y sale todo el ejército a pelear. También sale este hombre espadachín a pelear. Pero a pesar de su destreza, a pesar de sus fuerzas, él no sabía usar la espada. Por consecuencia, casi termina perdiendo la vida si no fuese por unos compañeros que estaban con él al lado, que saltaron en su defensa cuando lo estaban atacando y lo corrieron y lo tiraron hacia la retaguardia y se pudo salvar. Obviamente, imagínate la desesperación de este hombre de darse cuenta que si bien el entrenamiento estaba bien, pero que no sabía usar bien la espada. La sabía usar, no es que no la sabía usar, pero no había dedicado tiempo en entrenarse, en manejar la espada para poder pelear. Entonces, cuando vuelve a la retaguardia, él estaba triste, dice la historia, y se le acerca un anciano y le dice, hombre, como dicen los españoles, pues hombre, yo sé que tenés una destreza, que tenés fuerza, que sos joven, que tenés todas las energías, que querés hacer las cosas bien, pero esto es una lección para aprender a usar tu espada. A partir de ese momento, este hombre, ¿qué empezó a hacer? Empezó a entrenar con su espada, no solamente el físico, sino que empezó a tener mejores resultados en la lucha y se transformó en un tremendo espadachín. En otras palabras, quiero predicarte en esta mañana acerca de la espada de Dios. Porque parte de la armadura de Dios para la protección y la defensa del cristiano tiene que ver la última parte con aprender a usar la espada. Ahora, aprender a usar la espada, estamos hablando de la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy hablando del modo religioso, la espada del Señor. Como me dijo una vez una persona, me olvidé la espada, y era la Biblia. Estamos hablando de usar correctamente la Biblia para nuestras vidas. Porque podés tener fe, podés tener amo al Señor, amo a Dios, acá lo tengo. Puede ser que incluso ores y puede ser que incluso metas a Dios en tu vida, pero si no sabes la palabra de Dios, si no sabes aplicar la palabra de Dios en tu vida y en los ataques del enemigo, el enemigo te va a pasar por arriba. Te va a hacer caer en tentación, te va a hacer caer, te va a deprimirte y ¿sabes qué? La espada es para luchar. Y si no sabemos luchar, el enemigo sí sabe luchar. Y el enemigo sabe cómo ganarnos. Y el cristiano, hay momentos en la vida que tiene que aprender a luchar. Vas a tener que tener un carácter agresivo para poder vencer, y agresiva. Pero no agresiva para agarrar a otro de los pelos, ¿viste? Pastor, yo soy agresivo, vení para acá, o para pelear. Estamos hablando de hacerlo de una manera correcta para el Señor. Entonces quiero predicarte acerca de la espada de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación, ya vimos esa prédica, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, mi Dios, en esta mañana oro por este mensaje. Señor,
Que tú, Señor, levantes un pueblo hábil, Señor, con las Escrituras, Señor, para que ellos puedan resistir, Señor, en el día malo y puedan luchar contra el enemigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte en primer lugar acerca del contexto de que ya estoy terminando prácticamente con la armadura de Dios. Pero hasta ahora toda la armadura de Dios, porque estamos hablando de Efesios capítulo 6, ¿está bien? Donde tenemos toda la armadura de Dios. Hablamos del casco, hablamos del yelmo, hablamos del cinturón, hablamos del calzado, y son todas estrategias para nosotros una defensa. Pero ahora hasta este momento es todo defensa. Te hablé, por ejemplo, una de las fortalezas que nosotros podemos tener como cristianos es cuando le creemos a Dios, que usamos la verdad de Dios. Lo otro, parte de la armadura, era la justicia de Dios, que a pesar que estemos pasando momentos difíciles, Dios es justo. También te prediqué acerca del Evangelio, de la importancia de lo que es el Evangelio, predicar el Evangelio, cómo cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios nos termina fortaleciendo. Te hablé acerca también de la fe. La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos, obviamente, el escudo de la fe para poder resistir. Lo importante que es la fe para los momentos difíciles. Y en la última prédica fue el yelmo de la salvación, el casco que protege toda la armadura. Que protegiendo nuestra cabeza con la salvación, protegemos todo, ¿está bien? Y todos estos recursos nos ayudan a nosotros a mantenernos firmes, pero todo esto es una posición de aguante, de resistencia. Y vos sabés, tenés que entender, que todos los que estamos acá tenemos un aguante. Todos nosotros podemos recibir golpes, pero va a llegar un momento en donde no vamos a aguantar más. Por eso aparece la espada. Porque si vos en la vida cristiana, vos y yo, solamente aguantamos, tarde o temprano vamos a dejar el camino de Dios. Porque hay momentos donde vamos a requerir que nosotros ataquemos, y ahí es donde viene la palabra de Dios. Entonces nos aferramos a que Dios no miente, porque Dios es verdad, que Dios es un Dios justo, creemos en su evangelio y tenemos fe para creer las cosas que hoy no vemos, las podemos ver en el futuro, y también tenemos la salvación. Pero ahora entra la ofensiva y el ataque, que es la espada. Parte de la armadura y la parte final es que ahora tenemos que atacar espiritualmente, golpear al enemigo espiritualmente. Está bien, el enemigo te pega, ¿está bien? ¿Y ahora cómo le pegas vos al enemigo? Porque si no, a veces podemos venir a la iglesia, el diablo me está dando, tengo la cabeza así, bárbaro. ¿Y cómo nosotros le golpeamos al enemigo? Porque si no sería algo injusto. ¿Vos solamente me podés pegar? Bueno, esto es un tema del matrimonio, pero es otro tema, ¿no? Pero nosotros también podemos pegar al enemigo. Y esto es vital si vos querés decidir avanzar. Vas a tener que aprender a golpear al enemigo. Vas a tener que aprender a usar la palabra de Dios para poder romper su estrategia, su ataque. Si el enemigo te ataca, va a querer que vos retrocedas. ¿Cómo podés avanzar? La ofensiva y el contraataque siempre es duplicar tu esfuerzo. Entonces, una palabra de Dios en un momento justo, eso es atacar al enemigo. Ahora, la palabra de Dios, en el versículo que te leí que decía que era la espada del Espíritu, seguramente lo escuchaste esto en alguna predicación del pastor Gagiola, del pastor Juan Pablo. Y generalmente se usa la palabra en el término griego, que es la palabra rema. No sé si alguna vez la escuchaste, pero por ejemplo la palabra logos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero la palabra que usa ahora es rema. Significa que es una palabra justa en un momento justo. Es un ataque justo en un momento justo. Es como, ¿viste cuando vos ves un partido de fútbol? Entonces vos ves que el equipo va atacando, y de repente se pega un contraataque y termina metiendo el gol. Eso sería una palabra rema. Está atacando el equipo y un contraataque mete el gol. Eso sería una palabra justo, jugadas justas, palabras, acciones justas, que parece que el enemigo nos está atacando, pero nosotros tenemos una estrategia y terminamos metiendo un gol nosotros cuando parecíamos que estamos vencidos. De eso está hablando la palabra de Dios. Y eso significa la palabra rema. La palabra rema es una palabra de Dios en un momento justo. Se trata de una palabra viva aplicada en el momento justo. Entonces de repente el enemigo te está atacando y de repente a través de una palabra, la palabra de Dios en un momento justo, cambia tu enfoque. Por eso
Mira, hay incluso perlas bíblicas. ¿Viste las perlas bíblicas? A veces en la reunión de maestras y capaz incluso en otras reuniones sacan una perlita bíblica. Pero lo que la intención de la persona es a ver qué me va a decir Dios. Porque entendemos que existe esta palabra en un momento justo, que una sola palabra puede cambiar todo nuestro futuro. Y eso tiene que ver con la palabra rema. Está hablando de esta parte de la armadura de Dios. Es atacar en el momento justo. Una palabra que vos le dijiste a alguien inspirada por Dios, esa persona puede tomar un camino totalmente diferente. Una predicación puede salvar a esa persona. Estamos hablando de ese tipo de ataques, donde el enemigo obviamente va a hacer retroceder a través de una palabra. ¿Nunca te pasó que estás enfrentando luchas, dificultades y de repente viene el Espíritu Santo hablándote una palabra justa y te dice muchas veces, no hagas esto? Hey, cuidado con esta persona, cuidado a dónde vas a ir, cuidado con lo que estás viendo, cuidado con esto. O simplemente de repente no queremos venir a la iglesia y viene el Espíritu Santo diciéndote, hey, tenés que ir. Eso es una palabra. Es la armadura de Dios donde nosotros ahora atacamos y le decimos, ¿vos querés que no vaya? No, entonces voy a ir. ¿Vos me querés hacer caer en una tentación, en una trampa? Entonces no lo voy a hacer. Eso es atacar una palabra rema y es la armadura de Dios. A ver, quiero verte en segundo lugar. ¿Cómo lo aplicamos ahora nosotros en nuestras vidas? Porque la clave es aplicarlo en el momento justo. Entonces, los ataques del enemigo son en momentos claves. El enemigo no es tonto. Hay un dicho que me lo decía siempre mi mamá, me decía, el diablo no sabe más por ser diablo, sino por viejo. El enemigo sabe cuándo atacar a las personas. A Eva la hizo caer no en cualquier momento, sino que algo vio que Eva estaba haciendo, algo que le había llamado la atención. Es como cuando vos ves a una persona y decís, me parece que está pensando en esto. Me parece que va a hacer esto. Vos ves a la otra persona y más o menos le sacás una conclusión y decís, o simplemente está triste, o está contento, o está enojado, o está enojada, y la mirás o lo mirás y vos podés sacarle la ficha, como se dice en la jerga. El enemigo hace lo mismo. Él no va a atacar ni va a gastar su tiempo, sus recursos en atacarte a cada rato. Él va a ir justo. Va a pasar una situación con tus hijos y ahí va a venir el enemigo. Va a haber un problema en el matrimonio y va a crear más problemas todavía. Vas a tener un problema en las finanzas y ahí va a atacar con todo. Vas a tener un ataque en tu fe y el enemigo va a atacarte más que nunca. Y entonces el ataque se hace mucho más fuerte. La tentación se hace mucho más fuerte. Porque el enemigo ataca en momentos claves. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia nos dice que es un león, pero no es el león de Judá, es el león enemigo. Pero lo que nos está mostrando la Biblia es la característica de un león. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la naturaleza, el león ataca, pero no es solamente que va a atacar. Tenés alrededor las leonas, que son bravas, las leonas. Tenemos varias leonas acá adentro, para Dios, ¿no? Para el Señor. El león puede gritar, pero si se enoja ella, se pudre todo. Pero es otra prédica, es eso. Nos está mostrando la característica, cómo es. Es como aquella persona, aquel ladrón que quiere entrar a una casa. No se va a mostrar el ladrón. No va a estar enfrente de tu casa mirando la puerta así todo el día. No lo va a hacer. Va a esconderse, va a mirar, va a preguntar. Y cuando vea el momento justo, ahí va a atacar. Porque no quiere que lo descubran, quiere tener un buen impacto aunque esté mal. Y así nos muestra cómo es el enemigo. En otras palabras, el enemigo va a buscar una debilidad. Hay personas que necesitan amor. ¿Vos sabés qué pasa eso? Hay personas que necesitan amor. Y el diablo cuando los ve, ¿vos querés amor? Yo te voy a conseguir a él y a ella. Vos quédate tranquilo, quédate tranquila. Hay personas que necesitan dinero. Yo te voy a hacer conseguir dinero, vas a ver. Deja a Dios, deja su voluntad, no tengas tiempo. Quédate tranquilo. Confía en mí, papá, te dice el diablo. O sea, no vestido de diablo.
yo te voy a conseguir. Personas que muchas veces tienen problemas y el diablo te dice, quédate tranquilo, tranquila, yo me voy a encargar de todo. Entonces vienen en momentos justos, en debilidades justas. Si nosotros como personas nos podemos dar cuenta de las debilidades de las personas, ¿cuánto más nuestro enemigo, que encima es invisible y que no lo vemos? Así que no sabemos. Tenemos un enemigo invisible, que no lo podés ver. Así que si no lo podés ver, todavía se hace más difícil. Justo te cae una persona cuando tenés que venir a la iglesia. No, pero justo vinieron. Ah, sí, ¿y quién crees que te los mandó? Yo no estoy diciendo que la persona es el diablo. Yo estoy diciendo que el enemigo, no, como no lo vemos, no sabemos toda la estrategia. Justo te ofrecieron gratis alcohol, cigarrillo, droga, la timba. Justo. Te salvaste, conociste al Señor y viene otra persona de otra iglesia. Ah, yo también soy cristiano, vení, vamos a mi iglesia. ¿Por qué no me predicaste antes? No, porque antes no, ¿viste? Porque es más difícil predicarle a un pecador. Justo había algo donde Dios iba a hablarte en un momento justo y viene justo el enemigo a robarte. Estamos hablando de estrategias del enemigo. Las Escrituras nos dice esto, Mateo 4:2, versículo 3. Jesús experimentó esto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, me morfé la S, noche. Tuvo hambre, acá está la debilidad. Nos dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, o sea, como vos y yo, que lo hacemos todos los días, 40 días sin morfar, ¿sabes cómo estamos? Dice la Biblia que tuvo hambre, tuvo una debilidad. La Biblia no nos dice que es un pecado, solamente que tiene una debilidad. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, acá viene el diablo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pará, pastor, no es pecado lo que estoy haciendo, no, es una debilidad. Y la Biblia nos dice que Jesús tuvo una debilidad, que tenía que ayunar porque su ministerio tenía que avanzar. Y en ese momento viene el enemigo para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba mirando y se dio cuenta que tenía hambre. Y como tenía hambre y como el enemigo invisible lo estaba mirando, ahí viene y lo ataca a Jesús. Mira, Jesús. No en cualquier momento apareció, fue justo cuando tenía hambre. Cuando las personas tienen necesidades, el enemigo va a atacarte. Hay personas que necesitan dinero, amor, otros respeto, otros placer. El enemigo te va a dar todo esto. Otros simplemente, hay personas que quieren que las cosas cambien y el enemigo te dice, yo tengo la solución perfecta para que las cosas cambien. Desaparece. Otras personas quieren que las cosas se hagan como ellos quieren y el enemigo te puede presentar una variedad increíble. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 13, el enemigo te va a atacar justo cuando te toca el día malo. Recordá que es el día malo espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. El día malo no es cualquier día, es un día justo donde las personas están más propensas a caer, más propensas a tomar malas decisiones. Ahí el enemigo te va a atacar. Ahí es el enemigo donde justo te va a atacar, en el día malo, donde las emociones son más fuertes, donde el pecado se hace más fuerte, donde la rebelión se hace más fuerte, en donde tenés toda la razón. Y es mucho más fuerte. Siempre pongo este ejemplo, pero no promuevo el boxeo, o mejor dicho, el boxeo no, sino que el otro, MMA, algo así es un deporte. Ah, mira cómo saben. Bueno, donde de repente prácticamente parece que vale todo, que se empiezan a pegar y de repente uno cae al piso y viene el otro arriba y le empieza a dar piña en la cara, pum, 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 pum. Ahora, no es que para cuando el otro dice basta. Y vos ves claro cómo la persona cae y cuando cae, el contrincante dice es mi momento y se le tira encima y le da con todo, sin piedad. Por eso los cristianos caen. Por eso no importa los años de los cristianos, no importa el rango ministerial, cuando viene el día malo y no atacan, el enemigo los hace caer, los afloja y después se le tira encima con todo. Y ese cristiano termina derrotado. No nos tiene que pasar a nosotros. No le pasó a Jesús y no nos tiene por qué pasar a nosotros. Entonces,
Por eso viene el propósito del contraataque. Por eso la palabra de Dios dice, mira, el enemigo va a atacar tu fe. El enemigo te va a hacer creer que Dios no tiene un plan para tu vida y que hacer las cosas correctas, el enemigo te va a decir, no vale la pena, que vos tenés que hacer las cosas incorrectas porque así vas a conseguir las cosas. Que es una mentira. Nosotros creemos en la verdad de Dios, creemos en la justicia, creemos en el Evangelio, creemos en la salvación, pero todo eso va a llegar un momento en donde no va a resistir, porque es parte de la armadura. Entonces acá donde viene el contraataque. Usar una palabra de Dios en un momento justo. No voy a hacer esto porque la palabra de Dios lo dice. José, cuando está a punto de caer, ¿qué dice? ¿Cómo voy a hacerle esto a Dios? Una palabra justa. Mirá lo que dice Jesús en Mateo capítulo 4 respecto a esta palabra rema. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo lo ataca y ahora Jesús responde, dice, no, vos te vas a callar. Yo no necesito esto para ser feliz, yo necesito a Dios, en otras palabras. Yo necesito caer para ser feliz. Y entonces acá vemos un contraataque, es una manera activa, porque bien, luchamos, pero pará, tenemos que devolverla. Tenés que reprender, tenés que usar la palabra de Dios correctamente. Cuando el diablo te molesta, cuando el diablo te confunde, cuando el diablo te tira para abajo, ahí tiene que salir la palabra de Dios en un momento justo para tu vida. Por eso vas a venir a la iglesia y Dios te va a hablar. Y vos decís, ¿quién le contó al pastor? ¿Quién fue el buchón? ¿Quién fue la buchona? A mí me pasó eso. Porque es Dios hablando en el momento justo. Ahora, cuando venís a la palabra de Dios, Dios te va a hablar. El problema no es acá, el problema es afuera. Cuando te enfrentes al enemigo allá afuera. Ahí tenés que sacar esos recursos en momentos justos. Jesús estaba en el desierto siendo atacado por el enemigo y él mismo saca la palabra de Dios y le tira al diablo. 3 veces lo surtió al enemigo. Pastor, me encanta esa palabra, pegar, surtir, pasar por encima. Hacéselo al diablo, no se lo hagas ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu papá, ni a los cristianos. Al diablo. Al diablo agarrarlo de los pelos. ¿Se puede hacer? Espiritualmente sí. ¿Qué significa esta palabra que Dios te va a dar en momentos justos? Isaías 55:10. Porque como desciende, mirá lo que dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá. O sea, si llueve, no es que de repente pasa algo amórfico así y de repente la lluvia empieza a ir para arriba. Si llega a pasar eso, te fuiste a la eternidad. Si de repente encontrás que la nieve empieza a ir para arriba, te fuiste a la eternidad porque acá no va a pasar jamás eso. Dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Mirá lo que dice la Biblia. Dice, como viene la lluvia, y es una tremenda bendición que riega, da fructividad, ya me entendiste, y semilla y alimento, dice, ¿viste lo que dice? Con algo que viene. Así será la palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada aquello para que la envíe. La Biblia nos dice que toda palabra de Dios tiene una misión y va a prosperar. Obviamente si entra en un corazón correcto, ¿no? Todo depende de las personas. Como dice la palabra de Dios, que la semilla, ¿está bien? Entra en un corazón correcto y da fruto. Entonces, en los momentos de estar mal espiritualmente, si vos agarrás la palabra de Dios, la llevás a tu vida, vas a tener un impacto y vas a tener una fortaleza. Vas a poder atacar al enemigo. ¿Sabés cuántas veces tuve que reprender al enemigo? ¿Sabés cuántas veces tuve que declarar? ¿Cuántas veces tuvimos que seguir hacia adelante a pesar de lo que nosotros veíamos hoy? Y decir, Señor, vos tenés el control. Señor, tú vas a proveer, tú nos vas a ayudar, tú vas a levantar hombres, tú vas a levantar mujeres. Señor, tú vas a hacer cosas milagrosas. Y tuvimos que declarar cuántas veces en una predicación, en conferencias o en el rally o simplemente leyendo la Biblia, Dios hablando a mi corazón y a mi alma, empujándome para adelante. Y eso me daba fuerzas, ¿para qué? Para seguir. Una palabra justa que va enviada desde el cielo. El contraataque siempre va a ser más poderoso que el ataque del enemigo. Por eso Jesús venció. Por eso Jesús venció con la palabra de Dios en un momento justo. Vos me decís que no crea, la palabra de Dios me dice que Dios va a estar conmigo. Vos me decís que Dios me abandonó, el diablo te dice, ¿no?
Dios me dice que aunque mi padre y mi madre me dejen, Dios siempre va a estar conmigo. Vos me decís que Dios, el diablo, ¿no?, dice que no va a escuchar mi oración porque nada está pasando. Dios me dice que Él me escucha mi oración y que al tiempo Él me va a bendecir. ¿Me entendés cómo usar la palabra de Dios justa? Isaías 59, 19. El contraataque es mucho más poderoso. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Así es como la sienten los cristianos. Viene el enemigo como un río que te quiere pasar por arriba. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Viste lo que dice? Va a venir el enemigo y te va a querer hundir, te va a querer tirar. Pero dice, se va a levantar Dios como bandera. Significa, acordate que el contexto, el ejército. Levantaban la bandera para avanzar el ejército. Así que cuando el enemigo te hable, no te quedes callado. Reprendele. Usá la palabra de Dios. Declará la palabra de Dios. Cuando el enemigo te diga, no, el pecado es mejor, hacer las cosas incorrectas. No, hacer la voluntad de Dios es mejor. Va a ser plantado como un árbol. Va a haber un fruto sobrenatural. Cuando el enemigo te dice, quédate con el dinero de Dios, no. Él va a parar el devorador. Él va a parar todo. Él va a defenderme, Él va a ayudarme. Usar la palabra de Dios. Cuando el enemigo te dice que no podés, la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo seguir hablándote. Ahora, ¿qué genera esto en nosotros? Acordate que el propósito del contraataque es mucho mayor y no quedarnos frenados. Ni, uy, pégame. No, defendete. ¿Está bien? ¿Qué genera en nosotros? Hay una frase que se dice, los que un día temblaban como corderos, hoy pelearán con el corazón de leones. Qué tremendo, ¿no? Hay una frase. De hecho, también hay una frase que es al revés, que dice, aquellos que parecían leones ahora son corderos, mostrando que los que se hacían lo fuerte, el enemigo se hace fuerte, termina siendo derrotado. Ahora, el enemigo te puede hacer creer que sos un corderito, una ovejita. O sea, somos ovejitas pero para el Señor, ¿no? Pero no somos ovejas del diablo, ¿no? Te aviso por las dudas. No somos ovejas del diablo. No somos marionetas del diablo. Él nos quiere hacer creer que nosotros somos los títeres, que Él nos dice, pecado, nos vamos por ahí. Vicios, nos vamos por ahí. Enojo, nos vamos por ahí. No, nosotros no somos marionetas del enemigo, ¿no? Te aviso por las dudas. Nosotros somos hijos de Dios. En el mundo ahí afuera hay personas que no pueden salir adelante porque el diablo los maneja como quiere. Les rompe su familia, les rompe su santidad, les rompen a sus hijos maldiciones porque son marionetas del enemigo. Son obviamente gobernados por el enemigo, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si el enemigo nos ataca, ¿por qué no vamos a quedar callados? ¿Por qué vas a simplemente recibir los ataques? Vamos a tener que devolvérselos. Esto es una actitud activa y es un deseo de seguir. ¿Vos querés seguir avanzando en el camino de Dios? ¿O querés simplemente que se conozca tu nombre como que un tiempo de tu vida eras fiel? Un tiempo, pastor, yo en el año 1950, digamos, para no meter a nadie acá, yo servía al Señor y yo predicaba y Dios me usaba y vivía bien delante de Dios. En 1950 lo hacía, pero hoy, ¿vos te imaginás que se diga de nosotros? No, la iglesia de Catán, cuando arrancó estaba en fuego, pero se vino abajo, ¿viste? Empezó a perder gente, y en vez de crecer, iba para abajo. Y ahora lo tenemos que aguantar al pastor Sebastián. Y ahora estamos acá de aguante, nada más de aguante, para no dejarlo solo, porque no nos queda otra. Pero por mí, me voy a otra iglesia. ¿Vos te imaginás? Yo me muero. Pero literalmente me muero. Porque tiene que haber un deseo de luchar. Tiene que haber. Y el deseo de luchar no significa andar a los gritos, ¿eh? La persona que tiene carácter no es la que grita, es la que aprende a tomar dominio. La persona que tiene carácter es la persona que toma decisiones sin gritar. Tenés que entender eso. No es la persona mala onda, malhumorado. Eso no es. Eso es totalmente debilidad, porque las emociones manejan su vida. Una persona con carácter es simplemente una persona normal como vos y yo, pero simplemente que está decidido a hacer la voluntad de Dios y que tiene convicciones y que uno dice, por más que suceda esto, sigo sirviendo a Dios.
O simplemente por más que no tenga ganas, tengo que ir a trabajar igual, tengo que alimentar a mi familia. Por más que no tenga ganas, tengo que sentarme a hablar con mi familia. Por más que no tenga ganas, tengo que resolver los problemas matrimoniales, tengo que resolver los problemas de finanzas o tengo que resolver los problemas espirituales. Eso es una persona con carácter. Estás en la iglesia por tu carácter. Entonces, esto es una posición activa en los cristianos. Pregúntate cuántas veces alcanzaste una victoria en tu vida y pensá qué hacías. No te paraba nadie. Cuando se te metía algo en la cabeza, decías no, que no, y empezabas a vencer. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta es la palabra de Dios. Dice que el reino de Dios sufre violencia, que es algo agresivo, pero los violentos son los que agarran las promesas de Dios. Si vos lograste estar acá hoy en esta mañana, tuviste que ser violento y violenta, porque si no te agarraba la almohada, ¿o no? Si no dices, no tengo ni ganas, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace a la tarde y punto? ¿Por qué no lo hace a las 2 de la tarde? No, mejor a las 3. No, porque capaz que entra la siesta, no. Pero si estás acá, tuviste que vencer para estar acá. Hay personas que se tuvieron que tomar colectivos, algunos remises, otros Didi, otros tuvieron que caminar no sé cuántas cuadras. Una posición pasiva no te hace eso. Yo no puedo creer cómo hay personas que toman colectivo y se van a trabajar a Capital. O simplemente hay trabajos que requieren mucho esfuerzo y mucho pensar. Alguien pasivo no lo hace. Tenés que entender que no lo hace. Entonces, cuando la gente empieza a lograr cosas, es porque son activos. Y lo mismo sucede en la palabra de Dios. Si nosotros no somos activos, no vamos a lograr nada. Si tenemos miedo a testificar, si tenemos miedo a tomar decisiones para Dios. Pero no es el miedo. No me da miedo. No, muchas veces el miedo a perder tiempo, el miedo a qué dirán, el miedo es que me voy a quedar con menos dinero, el miedo y si pasa algo. Estamos hablando del miedo. El miedo si me quedo solo, si me quedo sola. Entonces vamos finalizando con tener el deseo de luchar. Porque tenemos que tener este deseo de luchar. La armadura de Dios, la última parte, es el deseo de luchar. Es el deseo de pelear por algo. Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús lo deja claro. O luchamos o nos dejamos vencer por el enemigo. O avanzamos en el camino de Dios o retrocedemos. Es imposible quedarnos neutros. O nos ponemos en una posición a Dios o nos ponemos en una posición en contra de Dios. Ahora bien, hay un proceso, que es el proceso de santificación donde las personas van tomando decisiones y van cambiando. Está bien, pero el deseo de la persona es cambiar. No es que, listo, se resbala y se va y no quiere saber nada. No, está peleando por venir a la iglesia, está peleando por orar. Está bien, no oro un día, pero el otro día lo intenta. Bueno, pastor, se me escapó un insulto. Está bien, los cristianos no insultamos, pero insultás menos. Bueno, pastor, estoy en el proceso de dejar la droga del cigarrillo. Bueno, estoy fumando menos, estoy drogando menos. Lo aplaudimos. Antes no tenías control. Ahora, aunque sea, le estás poniendo onda. Eso es un proceso donde las personas vos ves que están peleando. Hay personas que a veces arrancan una carrera, me pasó a mí. Y al principio quise agarrar todas las materias, no probé ninguna. El primer año un desastre fue, un desastre, literalmente un desastre. Entonces dije, no me da la bocha. No me da la bocha, decía. Entonces el año que viene, ¿qué hice? Y agarré 2 materias. Agarré menos la mitad todavía, creo que una agarré. Dije, ay, ¿qué onda? Y ahí agarré, y ahí empecé hasta que agarró tracción y después, ¿cuánta querés? 7, meto 7 de una, ¿cuál la hay, loco? Y vamos avanzando. La palabra de Dios dice, no es el comienzo, sino cómo terminan las personas. Vos podés intentar arrancar una familia al principio, pero ¿cómo va a terminar esa familia? Vos podés arrancar con un negocio, pero ¿cómo va a terminar? Entonces, para eso tiene que haber un deseo de seguir luchando. Luchando por tu familia, luchando por tu ministerio, luchando por tus convicciones. Debemos tener ese deseo. Debemos tener ese deseo. Porque si no está ese deseo, el enemigo siempre nos va a sacar ventajas siempre.
Alguien que no quiere luchar. ¿Te pusiste a hablar con una persona que no quiere luchar? ¿Qué te dice una persona que no quiere hacer algo? Hacelo vos. Hay que sacar la basura. No, hacelo vos. Hay que poner la mesa. No, hacelo vos. Hay que hacer la cama. No, hacelo vos. Tienes ganas de reventarlo, ¿o no? Alguien que no quiere, mirá la actitud que tiene. Bueno, ya está, ya fue. No lo hace. Tiene que haber ese deseo adentro nuestro. Tiene que haber ese deseo. Y si, escúchame, si no está, como te prediqué el miércoles, que Dios cree cosas nuevas en tu vida. Que Dios cree nuevos deseos. Que Dios cree un corazón para poder servir a Dios. Un corazón para seguir peleando. Que Dios cree algo nuevo en tu vida para seguir avanzando. Tenés que tener ese deseo. Voy terminando. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, porque el enemigo lo estaba atacando. Acordaos del Señor. Mirá cómo acá están declarando y están pegando. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead. Mirá lo que dice. Mirá lo que estamos hablando. Estos son hijos de Dios. Que la ciudad se les vino para abajo y ahora están reconstruyendo la ciudad. Dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mirá lo que dice. Son hijos de Dios. Y le está diciendo, tienen que pelear. Tienen que pelear por su hogar, tienen que pelear por sus hijos, pelear por su matrimonio, tienen que pelear por todo. Tienen que salir y pelear. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, porque el contraataque es mucho más fuerte, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Cuando la gente decide pelear, se vuelve a sus responsabilidades. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que arreaban y los que cargaban, o sea, los albañiles, el cemento. ¿Está bien? Esa es la escena. ¿Está bien? Vamos a agarrar la piedra. Tenés que tener esa idea. ¿Está bien? Aparecen los soldados, la mitad del pueblo era como soldados, la otra mitad estaba trabajando. Y los que estaban trabajando ahí con la cuchara, ¿viste? Con el cemento. ¿Así, viste? ¿Así? Los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esta es la escena. Y este es el cristiano. Sí, trabajamos nuestras vidas, pero tenemos la espada. Porque si el enemigo viene a atacarnos, nosotros se la vamos a devolver. Qué tremenda definición. Qué tremendo ejemplo que nos da Nehemías. Sí, trabajamos, pero no somos tontos. No somos débiles. Vamos a atacar al enemigo. Necesitamos atacar al enemigo. Necesitas atacar a las promesas. Necesitas pelear por tu familia. Necesitas pelear por tu santidad, por tu futuro, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Tenés que seguir peleando. El día que dejes de pelear, solamente vas a trabajar, vas a tener fe, pero sin tu espada. Y el enemigo te va a agarrar. Y el enemigo te va a derrotar. Por eso la palabra de Dios dice que en una mano tenían su trabajo, pero en la otra tenían la espada para pelear. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces, dice, el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles que le servían. Esta es la escena. Vamos a pelear y el diablo va a retroceder. Ya no siento esta opresión. Ya no siento tan fuerte esta tentación. Y dice la palabra de Dios que ahora viene el dominio de Dios. Los ángeles fortaleciendo, subiendo de nivel a Jesús. Y ahora Jesús empieza su ministerio y empiezan a venir todo tipo de milagros. Pero hay que pagar el precio. Aquellas personas que tienen casa, hay que pagar el precio de comprar el terreno y edificar. Hay que pagar un precio. Aquellos que tienen un negocio, hay que pagar el precio de tener un negocio. Aquellos que tienen una familia unida o junta, hay que pagar el precio. Aquellos que tienen ministerios por años, hay que mantener el precio, hay que pagar el precio. Entonces, te animo a usar esa espada para cuando el enemigo te ataque, una palabra justa.
como hizo Jesús, como la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué palabra rema necesitas para hoy? ¿Qué cosas Dios está trabajando en tu vida? Sí, el enemigo te ataca, bárbaro. Contame cómo vas a enfrentar eso ahora. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Y cómo vas a atacar al enemigo cuando te quiera hundir y cuando quiera crear alguna tentación? Amén. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos delante de Dios. Y en esta mañana te hablé acerca de que muchas veces el enemigo te ataca. Y de hecho estás en este lugar, el enemigo se llevó tu familia, se llevó tu paz, se llevó tu alma prácticamente y necesitas que Jesús te perdone. Necesitas que Jesús te dé una nueva oportunidad. Necesitas que Jesús haga una obra nueva en tu vida. Y mientras todo ojo cerrado, rostro inclinado delante de Dios, querés darle tu vida a Dios, y decís, pastor, yo necesito la salvación. Yo necesito que Jesús me perdone. Si sos esa persona, levanta tu mano para salvación. ¿Querés darle tu vida a Jesús? ¿Querés entregarle tu corazón al Señor Jesús? ¿Querés que Dios entre en tu vida, te perdone y te dé una nueva vida? Tenés que entregarle tu vida a Dios. Levanta tu mano para salvación. Dios te bendiga. Por un momento caminabas en el camino del Señor, pero el enemigo te atacó y te atacó y te atacó, que te terminó debilitando y te terminó apartando del camino de Dios. Luchaste por un momento, luchaste en tu fe, luchaste por hacer lo correcto, pero lo único que hacías es resistir, resistir, resistir. Decías simplemente esto va a cambiar, pero no usabas la palabra de Dios y sin darte cuenta, el enemigo te debilitó y como no tuvo piedad el enemigo, te arrastró lejos del camino de Dios. Y hoy te das cuenta que tenés que volver al camino de Dios. Hoy te das cuenta que nunca te tendrías que haber ido del camino de Dios. Resbalado y resbalada querés volver al camino del Señor. Levantá tu mano para volver al camino del Señor. Dios te bendiga. Hablando al pueblo de Dios, es normal que el enemigo te ataque, pero también es normal que vos devuelvas esos ataques a través de una palabra justa, una palabra rema, una palabra justa, de decir, no voy a tomar esta decisión, porque Dios dice esto. El enemigo me quiere debilitar, me quiere confundir, me quiere hacer creer cualquier cosa, pero no. Dios dice esto. Y poner el dominio y tener ese deseo de luchar por tus convicciones, de luchar por un día llegar a la eternidad, de un día para que Dios se mueva en medio de tu alrededor. Y vamos a tener que tener esta actitud activa en nuestras vidas, porque si nosotros no luchamos, el enemigo está dispuesto a todo. El enemigo está dispuesto a atacarnos cuando Él quiere en momentos justos, pero nosotros también atacamos, nosotros también oramos, nosotros también servimos a Dios y nosotros usamos la palabra de Dios para desbaratar esas mentiras del enemigo. ¿Qué mentiras el enemigo está poniendo en tu vida? Tenés que responderle, tenés que pararte firme en la voluntad de Dios y hacer lo correcto. Nehemías nos dicen que mientras ellos edificaban su muro, en una mano tenían su herramienta de construcción, pero en la otra tenían la espada. Una posición ofensiva. Si el enemigo me ataca, yo lo voy a atacar. Si el enemigo se quiere llevar mi familia, yo voy a pelear por ellos. Si el enemigo se quiere llevar mi santidad, yo voy a pelear por mi santidad. Si el enemigo viene a atacarme, yo voy a seguir siendo fiel. Iglesia, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a abrir este altar. Vamos a venir a hablar con Dios. Vamos a hablar con Él y decirle, Señor, yo necesito que tú crees en mí este deseo de luchar. Señor, yo no puedo vivir con un espíritu que me atormente. Yo no puedo vivir con esta pesadez. Yo no puedo vivir en derrota. Yo no puedo bordear continuamente el pecado. Necesitas ser agresivo y agresiva espiritualmente. Usar la palabra de Dios. Tenés que experimentar la victoria del Señor, el avance de Dios. Y cuando te acostumbras a tener victorias, vas a querer seguir avanzando. En todo, una de las cosas, el enemigo, viste, se tire sobre vos y te empieza a pegar, como esas personas que se pegan en la cara y sin piedad. Tenés que levantarte. Tenés que seguir luchando. Y esto tiene que ver con el deseo que haya dentro de tu corazón. Nehemías, ellos estaban trabajando, pero con otro lado tenían la espada, diciendo, no me voy a rendir, y si el diablo me ataca, yo se la voy a devolver.
Si el diablo me quiere poner un espíritu incorrecto, yo voy a poner un espíritu correcto. Si el enemigo no quiere que venga a la casa de Dios, yo voy a ir a la casa de Dios. Si el enemigo me hace tener miedo, yo voy a vencer ese miedo. Y hacemos cosas que van en contra, continuamente en contra, porque nuestro deseo es avanzar. Vamos a orar. Padre, mi Dios, en esta mañana oro, Señor, por tu iglesia. Señor, crea ese corazón, Señor. Crea, Señor, ese sentimiento y esa decisión de seguir luchando, Señor. Aunque el enemigo ha intentado derribar, y alguno de ellos el enemigo lo ha derribado, Señor, levántalos con poder, Señor. Levántalos, Señor, y dale esa fuerza que ellos necesitan y esa visión y ese corazón para seguir tomando decisiones para ti, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, como lo dice tu palabra, que somos más que vencedor, Señor. Y tú, Señor, mi Dios, empuja a tu pueblo a seguir avanzando, a seguir tomando esa tierra prometida que tú tienes para nosotros, Señor. Y si alguien, Señor, pecó y ha caído, Señor, que tu gracia lo perdone y levántalo, Señor, una vez más con poder. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Eso es todo lo que tengo en esta mañana. Vamos a orar. A la tarde tenemos el casamiento. Vamos a orar. Padre, mi Dios, gracias por todo lo que tú has hecho en esta mañana. Señor, esta palabra ponla, Señor, en sus corazones y guarda el regreso de tus hijos a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la tarde en la casa del Señor.